tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Al ritmo de nuestra cueca chilena damos la bienvenida a este programa en semana cortita. Se viene ya el 18, está a la vuelta de la esquina, a punto de llegar. Así que con harta felicidad y alegría, esta es una semanita que muchos y muchas esperamos. Yo me incluyo, ¿eh? Me incluyo en esta semana favorita, la preferida, por lejos. Y cuando hay hartos días de celebración, porque cuando toca 18, 19, día sábado, domingo, no, ahí se hace corto, Pero esta semana, el día miércoles 17, ya inicia todo. Y nosotros queremos hacer un repaso también, porque sabemos que son muchos los lugares que van a tener fondas, que van a tener eventos, y por eso nosotros invitamos a que usted ya se comience a planificar. Y apareció nuestro video wall, TVU-televisión, vuelve las fiestas patrias con un detalle en particular: tolerancia cero para alcohol a Hualqui. Del 17 al 21 de septiembre te esperamos en el corazón de la República Independiente para vivir las fiestas patrias más seguras de la región y del país. Oye, yo estuve ahí recorriendo también Hualqui junto a Manuel Flores. Presentamos una nota porque va a haber comida, va a haber artesanía, va a haber tradición ahí en la plaza de Hualqui, también renovada para este año. La edición pasada de las fiestas patrias tuvieron algunos inconvenientes con la lluvia y el viento, pero para este no hay ningún tipo de problema. Todo inicia el 17 de septiembre a las 10:30 de la mañana con una misa, luego el desfile de fiestas patrias con la Orquesta Comunal y Copigualas Senior, luego las Copigualas Releve y Sueños en Movimiento, banda Alexis Cumbia, y a las 21 horas la banda San Andrés, para ya dar paso al día de la celebración. El día de la conmemoración, celebración de la primera Junta de Gobierno, 13 horas, expo, cuentos, versos y narraciones, esto para niños y niñas, también actividades familiares, de todo. En Hualqui, grupo folclórico Nehueltué, Los Consentidos, la Orquesta Comunal, la banda tropical La Caribe y Tolifú, para cerrar todo a las 21 horas. Para el 19, todo parte a las 14 horas y finaliza a las 21 horas con Felipe Caballero. Harta actividad, grupos folclóricos, ahí también actividad en la media luna. Miren, una academia de cueca presentándose, todo esto parte también y acompañado como siempre de la feria costumbrista, de actividades en paralelo, para dar paso ya al día 20, recuerdos de antaño, Academia Los Zorzalitos, todo inicia el 20 social a las 15 de la tarde, y la cumbia para cerrar 21 horas, donde en la plaza de armas de Hualqui, y ahí está la imagen, ¿ve? Y usted puede ir a informarse también ahí, TVU-televisión. Vamos a estar con los panoramas, está también en nuestro sitio web disponible todos los, al menos, eventos que hay acá en Fiestas Patrias en la región del Biobío. Usted ingresa a tvu.cl y se va a poder encontrar ya con quiénes son los artistas, horarios de funcionamiento, para que pueda ir a chequearlo también, porque hay harto movimiento en estas fiestas patrias, lo sabemos muy bien. La gente utiliza estos días para despejarse, movilizarse, ir a otras regiones o moverse también dentro de la región. De hecho, eso ha sido algo que se ha notado harto, al menos en materia turística en este último tiempo. El movimiento dentro de la propia región, no tanto así saliendo hacia otros lugares, sino que se queda acá. Y sobre todo en un periodo como Fiestas Patrias, donde hay mucho atractivo acá. Sobre todo también ahí con el tema de las bandas nacionales que también hacen su visita correspondiente también acá a la región en diferentes lugares. Entonces ahí usted, fanático, fanática, seguidor, seguidora de alguna banda en particular, tiene que ir a revisar tvu.cl. Vamos también a conocer cuáles son los panoramas, se lo había mencionado, ya estamos aquí, tvu.cl. Se había hecho un anuncio hace un tiempo atrás acerca de lo que era este reingreso por parte del presidente Gabriel Boric, acerca del Museo Regional de la Memoria en Concepción. Ahí está, ve, a través del Ministerio de Cultura y Obras Públicas, para que usted lo
revise y lo chequee también parte de lo que está ocurriendo allí en el Parque Bicentenario. Ahí estaba, durante abril de este año, como informó Diario Concepción, mediante un oficio al Ministerio de Obras Públicas, el gobierno regional del Biobío descartó financiar la iniciativa, argumentando no contar con los recursos. La razón apuntada desde el GORE fue que la propuesta no había sido considerada por la anterior administración liderada por el ex gobernador Rodrigo Díaz en el proceso de definición del presupuesto de inversión y cartera de iniciativas a financiar durante el 2025. Tras la negativa del gobierno regional, desde las agrupaciones de derechos humanos en Biobío han iniciado distintas gestiones para poder apalancar recursos y así poder completar el espacio de memoria en el Parque Bicentenario. Todo esto también dentro del marco de la conmemoración de este 11 de septiembre, donde se dieron a conocer también estas novedades. La Corporación de la Memoria y Derechos Humanos ha sostenido reuniones con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, precisamente con su titular Carolina Arredondo, para que la iniciativa del museo pueda avanzar y asegurar su financiamiento. Todo esto también parte de lo que ha sido un proyecto que se había mencionado. Nosotros estuvimos hace unos meses atrás conversando con la subsecretaria de Derechos Humanos y nos mencionó que el proyecto iba sí o sí. Iba sí o sí. Ahora, bueno, el tema del financiamiento, quiénes son los encargados de financiar, eso es lo que está en duda. El gobierno está tratando de promover este Museo de la Memoria, pero sabemos que todavía al menos es un proyecto, por eso hay mucho que zanjar para cuando ya comience su edificación y su construcción. Lo más leído en nuestro portal tvu.cl, Comisión Investigadora concluye audiencias y advierte cambios en licencias médicas del sector público. Todo esto también tras lo que ha ocurrido con Contraloría y estas investigaciones que han dado cuenta, y usted también lo habrá visto, de el mal uso de licencias médicas con viajes incluidos y también con licencias médicas que podrían ser falsas. Buscan que otros humedales en Talcahuano sean declarados como urbanos. Todo esto tras el anuncio del 23º humedal urbano acá en la región del Biobío. Hablamos del humedal de Navisur. Todo esto también parte de lo que es este sector en particular, que tiene hartos cuerpos de agua que son humedales, pero que todavía no están en carácter de protegido, y así también ocurre en otros sectores de la región del Biobío. Pilotos de Hyundai también ahí aparecían lo más leído. Compartieron con sus seguidores en la previa del Mundial de Rally. Estuvimos con una cobertura ahí también preparando una nota para el día de hoy acerca de lo que fue esta 11ª fecha del Mundial de Rally acá en nuestro país, que se tomó las portadas también a nivel nacional y a nivel internacional con este magno evento mundial que nuevamente se hace presente acá y que también, recordarlo, vamos a tener al menos por 2 años más. Así que tenemos eso asegurado. Ojalá la gente también aprenda de los errores, porque hubo ahí un pequeño problemita con una Porsche que ingresó a una camioneta, una SUV que ingresó a un lugar prohibido, que pudo haber ocasionado algún accidente también. Entonces hay que también tener conciencia de las señalizaciones, estar claros con los movimientos. Sabemos que los errores pueden pasar, pero igual, porque esto también ahí genera inconvenientes. Desde la FIA también ahí mencionaron el tema, así que hay que también ser responsables nosotros y nosotras para que esto se mantenga acá en nuestro país. Queremos también ir a revisar parte de lo que está ocurriendo en materia noticiosa, porque la Universidad de Concepción, en su rama de básquetbol, tenía un desafío enorme este fin de semana. La Supercopa, enfrentándose al subcampeón. Estuvieron en la final ahí peleando Leones de Quilpué en esa llave de cuartos de final. Recordar que era un cuadrangular de un partido, o sea, era un partido entre Leones. Y Ancud, por su otra parte, que era el local, y la Universidad de Concepción con sus nuevas figuras. Estaba Van der Stel, estaba también los jugadores jóvenes, Pancho Sarabia, Kevin Rubio, que fue la figura, tuvo ahí un problema familiar, lo mencionó, ahí le mandamos toda nuestra fuerza a KR, que estaba ahí con un tema familiar, pero con la fuerza y el ímpetu que tiene, el MVP de la final, la Supercopa, y con esto ya se da inicio a lo que va a ser esta nueva temporada.
de visita, pero aún así con un triunfo. Sí, ¿no? Y ahí hay una tradición ganadora por parte de la Universidad de Concepción. Así que mire, este es el plantel ahí con el equipo que ahora es supercampeón de nuestro básquetbol nacional y sin duda alguna es el plantel a vencer en esta temporada. Se va a jugar una Copa Chile en paralelo al torneo. Recordar que esta es una fecha de transición, o sea, es un campeonato de transición el que vamos a vivir ahora para ya el próximo año tener una temporada más larga. Así que vamos a empezar a ver harto básquetbol aquí en la Casa del Deporte, así que esté atento y atenta. Cambiamos de tema, nos vamos hacia el ámbito de investigación científica, pero nos mantenemos acá en la Universidad de Concepción porque se dio a conocer esta información en noticias.udec.cl. La Universidad de Concepción lidera adjudicaciones del concurso FONDEF IDEA 2025 ANIT a nivel nacional. Todo esto también en cuanto a lo que ha sido la investigación tecnológica en particular. 21,4% de las adjudicaciones a nivel nacional y más de 2.000 millones en financiamiento. Todo esto proveniente también de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, en particular con la Subdirección de Investigación Aplicada, con estos resultados de este concurso donde se seleccionaron 9 propuestas de la Universidad de Concepción. Esto obviamente es parte de las adjudicaciones a nivel nacional, que también representa un incremento en lo que habían sido los años anteriores, 14,8% 2024 y 7,5% 2023. Mire, un alza importante en cuanto a lo que había sido 2023 en particular. Por otro lado, estas nuevas adjudicaciones implican un ingreso de recursos a la universidad por 2.084 millones en 2 años. Todo esto también parte de lo que es la aplicación de tecnología en productos o servicios que también apunten a prototipos avanzados y que tengan esto en particular, que es proyectarlo hacia la industria, que es algo que hemos comentado ya en varias instancias acá en la Universidad de Concepción. Queremos también ir a revisar parte de lo que está ocurriendo en la discusión.cl. Nosotros estuvimos hablando de esto hace un tiempo atrás para que usted también pueda ir a revisar ahí en TVU, en nuestro canal de YouTube. Usted va, revisa, pone tabaco y le va a aparecer nuestra entrevista porque hace unos días atrás, hace unas semanas atrás, estuvimos destacando lo que había sido este trabajo antropológico, también ahí desde el ámbito de la ciencia social, esta investigación que evidencia el consumo de tabaco más antiguo de Sudamérica. Yo me acuerdo en esa instancia cómo hablábamos de cómo se llegó a esto, de lo que significó el tabaco en materia cultural, también de ritos, tradiciones. Bueno, esto todo parte también de lo que ocurre en esta investigación liderada por el docente del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, el doctor Pedro Andrade, que identificó biomarcadores de nicotina y cotinina que confirman la práctica del consumo de tabaco hace 6.000 y 13.000 años. Recordar que esto ha sido un trabajo que se ha ido desarrollando y que ahora fue publicado en el Journal of Archaeological Science, para que usted también lo pueda ir a revisar. Esta nota que habla un poco de lo que nosotros también dialogamos acá en Multiverso y que lo quisimos destacar porque esta entrevista está en nuestro canal de YouTube. Lo hablamos hace un tiempo atrás, pero que ahora tiene este hito también que fue publicado en esta revista de investigación científica. Así que le mandamos las felicitaciones ahí al equipo de investigadores e investigadoras que están detrás también de este hito en particular. Así que felicitaciones para quienes están también realizando esta investigación científica. Así que le quisimos también destacar aquello para que usted pueda ir a revisarlo. Esa entrevista está en nuestras multiplataformas. Y esta fecha en particular tiene mucha relación con lo que tenemos aquí. Mire, nuestra bandera chilena. Fiestas patrias, sinónimo de tradiciones, costumbres, bailes y de nuestra bandera, porque existe una normativa legal, lo estuvimos hablando la semana pasada, acerca de nuestra bandera chilena. Pero, ¿sabía usted qué significan los colores de la bandera? El rojo, la sangre derramada por los mártires de la independencia. El blanco,
la nieve de las costumbres de la cordillera de los Andes, el azul, el océano Pacífico y el cielo chileno, y la estrella solitaria representan los poderes del Estado y la unidad nacional. Los colores fueron adoptados en 1817 y se inspiran en las banderas de la patria vieja, que a su vez usaban colores que simbolizaban la ley azul, la soberanía blanco y la fuerza amarillo. La estrella fue incluida por O'Higgins en tributo a la Virgen y como símbolo del lucero del alba, que simboliza la unidad y la guía del Estado chileno. Y estábamos hablando de investigaciones científicas con transferencia tecnológica y queremos ahondar más en aquello. Estamos ya con Nicolás Cárcamo Ormazábal, director del Instituto de Investigaciones Tecnológicas del IIT de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, María? Bien, bien, todo bien por acá. Todo bien, oye, qué buena noticia. Partiendo, y qué bonito lo que estás comentando también de nuestra bandera. Siempre es bonito escucharlo nuevamente, ahí nuestras tradiciones y de dónde salen nuestros colores. Sí, nosotros, bueno, aquí siempre nos gustan las curiosidades, así que como estamos en Fiestas Patrias, aprovechamos también la instancia de recordar algunos detalles. Estuvimos la semana pasada igual con el tema del escudo. Porque está el cóndor y el huemul también ahí, así que estamos tratando de dar ahí estos tips para recordar lo que aprendemos cuando estábamos en el colegio ahí en la enseñanza básica. Bueno, queremos hablar también de lo que está ocurriendo con el instituto en particular, con lo que ocurrió también con esta visita. Hay pymes de Antofagasta que se acercaron a conocer también el trabajo. Cuéntenos un poquito también el contexto de qué se enmarca aquello. Bueno, esta fue la gira Tucmatec, así se llama el nombre oficial, que fue un proyecto financiado por Corfo Antofagasta, que justamente junta a pequeñas y medianas empresas de la región de Antofagasta, que son proveedores mineros en sus diferentes rubros, gastronómicos, hoteleros, temas fotovoltaicos, eléctricos, mecánicos, que justamente tienen mucha relación con la industria minera en el norte, donde ahí están las imágenes, pero ya pudieron visitar ahí nuestro campus, nuestro lindo campus. Tocó un día espectacular, así que estaban muy contentos. Fueron 3 días de arduas visitas, no solamente acá en Campus Concepción, también estuvieron en Los Ángeles, visitaron ahí la universidad, la UDT, fueron al GEA, estuvieron en la Universidad Católica de Santísima Concepción, entonces fue bien completa la gira. Estaban bastante contentos. El primero que destacar es que le llamó mucho la atención primero el verde, ya en el sentido de que se entiende obviamente que Antofagasta es una región mucho más árida, de desierto, donde acá pudieron ver todo lo contrario, ¿no es cierto? Muchas áreas verdes, quedaron maravillados con la flora, la fauna de nuestra universidad. Las lagunas, por ejemplo, ahí estuvieron en el Campanil también. O sea, fue todo una visita muy, muy entretenida que les dejó muy altas expectativas con respecto a lo que hacemos acá en la región del Biobío. Y en particular también, ¿en qué marco se da esta visita? ¿Por qué llegan al instituto y cómo se vinculan también? Mira, buena pregunta. Nosotros tenemos relación con la Universidad Católica del Norte, que en este caso ampara el Parque Científico Tecnológico, que justamente engloba toda esta visita y junta a todas estas pymes que yo te comentaba. Por lo cual, ellos, al tener esta relación con las mineras, tienen que ver las capacidades con las cuales ellos pueden complementar sus conocimientos para poder ofrecer servicios más integrales en sus respectivos campos. Entonces, nos contactaron, hicimos esta agenda de 3 días, más o menos nos demoramos 1 mes, 2 meses en coordinar a toda la gente que los pudiese recibir. Y esto justamente, ver laboratorios, ver las capacidades internas, ver que ellos pueden replicar justamente sus respectivos rubros en temas de sensorización, robótica, para que justamente los servicios que ellos puedan entregar, en este caso a las mineras, puedan ser mucho más completos que lo que entregan actualmente, que ya es bastante bueno. Y ahí también me imagino un proceso de vinculación, si hay algo que les sirve, bueno, desarrollemos algo juntos, colaboraciones también, o sea, abrir alternativas. Justamente, la idea era firmar alguna especie también de convenio con el Parque Científico Tecnológico, a modo de que ellos puedan también ocupar parte de algunas instalaciones que tengamos acá, laboratorios que justamente no están en el norte, pero también viceversa, que nosotros podamos también ocupar sus capacidades logísticas, pensando que ellos están mucho más cerca geográficamente, en este caso del rubro minero, que trabajamos bastante con ellos. Claro, o sea, poder y también en que se genere una simbiosis, ahí se apoyan y todos se apoyan. Por supuesto, para allá y para acá tiene que funcionar así siempre el intercambio. ¿Y cómo fue? Cuéntanos un poco, descríbenos también estos 3 días, por qué lugares pasaron también ahí, en qué se centraron también. Mira, punto importante destacar que fue algo que ellos recalcaron mucho, el momento que ellos llegaron acá a Concepción, aparte que el día, como ven ahí, estaba espectacular. Sí, qué bueno. Le llamó mucha atención que ellos de un momento estaban en este caso en el barrio universitario y después estaban dentro de la universidad,
no pasaban por ninguna barrera, no había en el fondo un perímetro, lo que les llamó mucho la atención, que lo habían visto en películas, algunos ahí norteamericanas, que en este caso se mezclaba la universidad con la comunidad. Entonces el hecho de que ellos ya pudiesen ingresar de forma súper expedita y encontrarse con toda esta flora espectacular y el campus muy hermoso, ya les generó ahí un cambio de switch. Ahora, desde el punto de vista más técnico, bueno, recorrieron diferentes tipos de centros. Bueno, ahí pueden ver, por ejemplo, eso es el Centro de Industria 4.0, que fueron en robótica, en este caso manufactura aditiva, impresiones 3D. Ellos tienen diferentes tipos de implementos que ayudan a las pequeñas y medianas empresas justamente a poder producir de repente herramientas que muchas veces antes se importaban, pero que hoy en día están las capacidades para poder hacerlas justamente acá mismo en Concepción. Hélices, materias primas, en este caso cualquier tipo de sensor, robótica, hay un perro robot, por ejemplo, que se ocupa mucho también en la minería, justamente pensando que en la parte de drones o robótica genera también que podamos también cuidarnos a las personas en trabajos que antes eran muy riesgosos de hacer. Claro. Ahí, bueno, está el perro robot que hace algunos trucos, salta ahí, saluda. Fuera de eso, vi un par de imágenes que pasaron ahí, fueron a la planta piloto de don Igor Vilkomirski, donde pudieron ver ahí todo el tema de cobre cero emisión, que es un proyecto bien grande y que han estado aquí también en este estudio contando más o menos de qué se trata, pero en el fondo poder pasar por este proceso de producción de cobre justamente sin dañar la parte medioambiental. Entonces, pudieron ver in situ ahí, la planta piloto funciona 24/7, está la gente, hicieron un par de demostraciones, cosa que ellos han visto también en la industria minera como tal y que nosotros tenemos esa también cercanía, en este caso, con las diferentes empresas mineras que ya reciben. O sea, mostrar también un poco que está la capacidad también acá y que hay una necesidad, lo mencionábamos anteriormente, de que esta simbiosis ocurra, o sea, de que el trabajo colaborativo se puede dar porque hay recursos en los dos lados, o sea, se puede dar, estar en un momento en el que se puede continuar ese trabajo. No, y pasa bastante que como estamos acá en la zona centro-sur, sur, dependiendo de qué punto se mire, pero pasa que de repente se desconoce esta relación que nosotros tenemos con la minería, que es muy fuerte. Nosotros trabajamos hace muchos años con las empresas mineras más grandes del país, por lo cual la tecnología acá de la región, en este caso, sale hacia las diferentes regiones de nuestro país. También a diferentes países, trabajamos con países de Latinoamérica, como también de Oceanía. Sí, ahí ha existido, bueno, un camino desde 2023 a 2025, lo veíamos ahí también en este fondo que se entrega por parte de ANIT, más de 2.000 millones de pesos, subió de un 7,4% a un 21% en 2 años. Y me imagino que también por su parte quienes visitaron la universidad también debieron haber notado ese avance, o sea, eso se está dando, hay harta investigación científica, hay harta transferencia tecnológica, se le está dando harta importancia también a impactar directamente en la industria con conocimiento basado en ciencia generado desde acá, desde la Universidad de Concepción. No, y lo otro importante es destacar que, bueno, nosotros trabajamos mucho obviamente con los profesores de la Facultad de Ingeniería. En la misma facultad hay 3 especialidades que son muy diversas, por ende tener todo más o menos concentrado, en este caso en un recinto físico donde puedan interactuar, eso también da diferentes capacidades para poder justamente ofrecer servicios más integrales. Lo otro es de que todas las propuestas que nosotros trabajamos a través del Instituto de Investigaciones Tecnológicas son propuestas muy transversales, ya heterogéneas en su punto de vista científico. Trabajamos no solamente con profesores de la ingeniería, hoy en día de hecho es muy raro que un proyecto, por ejemplo, público, sea solamente entre puro ingenieros, sino que también nos mezclamos mucho con el área de sociología, psicología, forestal, ¿no es cierto?, donde la idea es que obviamente podamos desde una explicitar en este caso que los proyectos cómo hace su impacto social, el impacto ambiental en el caso que tuviese y obviamente eso cómo va a afectar de forma positiva y negativa los diferentes estratos de la sociedad. Importante siempre declarar todos esos puntos. Claro, porque igual son procesos que adelanta ahí también porque al tener las diferentes visiones de la ciencia también permite dar un panorama más completo a la hora de entregar una solución o un servicio, o sea, desde la satisfacción al cliente, desde la generación de la tecnología como tal, la vinculación también, o sea, se está dando mucho, lo hemos conversado también, esto de abrir la ciencia, de generar estos proyectos a nivel macro y que puedan converger todos y todas también, todos los saberes y todos los ámbitos, porque lo mencionaba también, era muy variada los rubros de las personas que también vinieron a ser parte de este evento. No, y lo otro es que en general hoy día los servicios que se entregan a la industria privada son servicios que son muy especializados. Ya antiguamente, claro, habían cursos que son muy transversales, como las que se cursos de liderazgo, de innovación. Hoy en día yo creo que tiene que ir mucho más enfocado al grupo de personas y a la cultura a la cual pertenece este caso o que tiene la empresa. O sea, es muy diferente hacer un curso de innovación o liderazgo, en este caso el rubro forestal, como el rubro minero.
también dentro del mismo rubro, diferentes empresas mineras tienen culturas completamente diferentes, por lo cual hacer un curso de una temática en particular, trabajar con ellos, tiene que ser justamente a la medida para que esto realmente pueda permear e impactar en los indicadores de la empresa. ¿Y qué decían también ahí la gente que vino en relación a, en particular, lo que son sus rubros como tal, o en lo que trabajan? Porque ahí leíamos también declaraciones de la coordinadora de proyectos de la Universidad Católica del Norte. También habían, bueno, parte de quienes visitaron también daban sus declaraciones, pero eran muy variados, entonces también ahí había que a lo mejor enganchar con la tecnología específica. Hoy se estará desarrollando lo que yo necesito y cuando se dio este proceso, oye, sí, mira, ¿sabes qué? Acá en la UDEC están avanzando en el camino de algo que me puede servir a mí o de algo específico en lo cual yo necesito para mi empresa. ¿Cómo fue ese momento? Mira, de hecho, ahora que lo mencionas, justamente había un empresario que trabajaba en la parte más mecánica, de repuestos mecánicos. Y gran parte de las cosas que ellos hacían, importaban muchas piezas que obviamente tenían una dimensión particular, con en este caso una materialidad particular. Claro. Y se dieron cuenta que habían cosas que podían, por ejemplo, hacer acá. ¿Ya? En el fondo, pedir la pieza de diferentes formatos, con sus diferentes, en este caso, materiales, y de acuerdo a eso se podía imprimir, por ejemplo, de acuerdo a lo que ellos necesitaban de forma masiva. O sea, vieron moldes, por ejemplo, de cosas que se han hecho con la industria ganadera. Vieron hélices que se han trabajado en diferentes turbinas, en diferentes motores, por lo cual se le abrió un poco ahí la mente con respecto a decir, ¿sabes qué? Esto, en vez de traerlo de otro país, de importarlo, quizás hasta me sale mucho mejor trabajarlo directamente acá a través de la Universidad de Concepción, a través del IIT en este caso. Y esto, bueno, lo mencionaste, se marca dentro de Tucmatec, pero ¿hay otras instancias como esta durante el año? O, ¿cómo también se va haciendo el proceso de vinculación con el medio dentro del instituto? Sí, mira, de hecho, bueno, esta es una de las giras que recibimos durante el año. En general, muchas universidades, no solamente del norte, por supuesto también del sur y también bastante extranjeras, vienen a ver las capacidades que hay acá en Concepción. Nosotros, bien orgullosos de decir que en el fondo tenemos muchas cosas interesantes que mostrar. De hecho, faltaron muchas otras cosas interesantes que obviamente por temas de tiempo no pudimos ver. Pero de acá al Biobío se genera tecnología de punta. O sea, eso es importante destacar, que la gente sepa y entienda también de que acá salen tremendas soluciones, que nosotros tenemos este vínculo con el mundo empresarial, con el mundo público, y que finalmente no es necesario ni ir a Santiago, ni tampoco mirar hacia afuera, porque gran parte de los problemas nacionales justamente se están resolviendo hoy en día desde la Universidad de Concepción, desde el Biobío. Claro, sí, bueno, y ahí está este proceso también muy importante que es de dar a conocer lo que se está haciendo acá, o sea, a través de estas visitas, porque claro, nosotros entendemos y estamos todo el día aquí y sabemos los avances que hay, pero también hay que entender que hay que abrir esta burbuja para que la gente también pueda comprender que está la tecnología aquí. Eso es algo que bueno, los académicos, académicas que han venido acá al programa lo han dicho con harto énfasis, que no es necesario salir afuera si lo podemos hacer acá, no es necesario traer de tan lejos si lo podemos construir acá. Y está el conocimiento, está el recurso humano avanzado, está el capital humano, está también la tecnología y hoy en día, bueno, con estos procesos que se están viviendo ya de estas brechas que se están acortando producto del avance también de las naciones, el avance de nuestro país también. Hay harto que avanzar, sí, pero también hay que celebrar lo avanzado ya. Genera esto, que puedan encontrarse estas soluciones, que pueda venir un empresario, una empresaria y pueda encontrarse con que, oye, mira, acá lo está haciendo, pero ahora viene otro proceso también ahí, que es darlo a conocer, que es decir, efectivamente está aquí. Justamente, yo creo que ahí nos pasa de repente que tenemos esta cultura más regional, ¿ya? Y hay una autocrítica y también, bueno, acá el Biobío y también de familia del Maule, por lo cual nos cuesta muchas veces comunicar y las cosas son espectaculares. A veces también miramos ahí que hay cosas que de repente no son tan espectaculares, que se comentan mucho, pero acá justamente lo que se desarrolla tiene el sello calidad de la Universidad de Concepción. Nosotros aplicamos casi siempre, de hecho todos los servicios que entregamos tienen una encuesta de satisfacción al cliente y en general siempre fluctúa esto en una escala de 4.5, en un promedio 4.8, 4.9, que es muy bueno y excelente, por lo cual todas las cosas que salen de acá vienen con todo su protocolo, con su normativa ISO y en el cual eso permite hacer seguimiento y en este caso el cliente y que ocurre tiene esta recurrencia a seguir trabajando con nosotros. Sí, ahí está el detalle también que recordar, hoy en día se está promoviendo la cultura sustentable, o sea, todo lo que es producción también tiene que venir con sostenibilidad. Ahí lo que está haciendo la planta que funciona a base de hidrógeno verde con este
trabajo en particular que se está haciendo con el cobre, pero eso también es un ejemplo de lo que se está replicando en las otras áreas. O sea, acá se está trabajando también manteniendo los ODS y todo lo que tiene que ver con el desarrollo sustentable desde la base científica, o sea, incluso impactando en eso que es también lo que se está promoviendo. De hecho, eso le llamó mucho la atención, o sea, el hecho de considerar biobío dentro de un punto de vista estratégico con la parte de hidrógeno, en este caso hidrógeno verde, porque siempre se piensa en el extremo sur, extremo norte, pensando en las condiciones climáticas eólicas del sur y las condiciones solares del norte, pero en este caso también biobío tiene un rol protagonista, sobre todo en la parte portuaria, o sea, biobío acá es un punto justamente de conexión entre ambos extremos y que también tiene mucha conectividad también con el mundo exterior. Por ende, la parte portuaria, en toda esta cadena del hidrógeno, también tiene mucho que decir y eso también lo pudieron ver acá y en este caso ahí ven la alerta de cómo poder vincularse a través de biobío hacia el exterior. Sí, bueno, es una muy bonita instancia, no es la única, se ha reiterado también en otras ocasiones. Nicolás, ya para ir terminando la entrevista, consultarte por cómo ha ido también este año 2025, ya estamos entrando ya de lleno a lo que es este último trimestre en particular del año, época ya también ahí de ir afinando los detalles para fin de año. ¿Cómo ha sido parte de este 2025 para ustedes? Mira, nosotros siempre tenemos años bien movidos, ya no solamente 18 de San Mateo, sino también movidos durante todo el año. Este año ha sido particularmente muy enfocado en la capacitación. Ya hemos trabajado mucho en la parte mecánica, vibraciones, en este caso mantenimiento, tribología, pero también en la parte eléctrica. Ya se ha llevado, yo creo que en este caso la batuta con respecto a la cantidad de solicitudes de empresa, y esto se ha replicado muchas veces en las diferentes áreas. O sea, un curso de análisis de vibraciones parte con sus diferentes categorías, por ejemplo, y eso se va replicando justamente en los diferentes sectores, en este caso áreas de cada empresa. Entonces, ha sido un año bastante entretenido, siempre puede ser más movido, nosotros siempre nos autoexigimos a que creemos que este video puede seguir saliendo muchas más cosas, pero no nos quejamos, ¿ya? Estamos bastante contentos de la cantidad de cosas que hacemos. Durante el año son más o menos 500, 600 clientes, entiéndase, empresas privadas y públicas con las cuales compartimos y tenemos algún servicio, por lo cual ya eso genera bastante movimiento y, en este caso, vitrina hacia el mundo exterior. Bueno, Nicolás, queremos agradecerte por estar con nosotros y felicitarle al equipo que está también detrás del Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de Concepción. Siempre nos tienen innovaciones. Nosotros hicimos una nota también ahí del hidrógeno verde para que lo pueda ir a revisar. También parte de lo que realiza el instituto, tratando de vincular, tratando de generar también servicios con conocimiento base que está aquí en nuestra universidad. Nicolás, queremos agradecerte. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes queremos invitarles a que se mantengan en sintonía. Nos vamos a una breve pausa. Ya regresamos con más de Multiversos. Primero que nada, una tremenda emoción de volver a mi alma mater y recibir el máximo honor que puede recibir un investigador científico. Tengo otros reconocimientos, como ustedes lo escucharon, sin embargo, este tiene un valor especial. Aquí hice mi carrera, aquí me formé, aquí trabajé y vuelvo después de 65 años a recibir un estímulo que es tremendamente importante. Él representa lo mejor del quehacer institucional, extendiendo y llevando el nombre de Chile, de la Universidad de Concepción, a otras fronteras, a Brasil, la colaboración con Estados Unidos, todo su desarrollo académico en México, pero siempre manteniendo un contacto permanente con nuestra casa de estudio. Esa labor de excelencia, esa labor ejemplar que ha desarrollado en su carrera académica es la que se reconoce en este grado honorífico. Trabajando en los laboratorios, formó el laboratorio de suelo de la Facultad de Agronomía y eso significó que todas estas metodologías y todos los sistemas de análisis que existen en suelo actualmente partieron con él, pero no solamente por un tema de trayectoria, de investigación, es por como él como persona, es un académico, un profesional que siempre ha tenido la chaqueta puesta de la universidad.
Bueno, yo creo que es la inspiración. Has visto que habían diferentes jóvenes aquí asistiendo a la ceremonia. Es súper importante para las nuevas generaciones, a los nuevos estudiantes de agrónomo, el verse reflejado de alguna manera la trayectoria de una persona, tanto a nivel personal como a nivel académico. Soy Soledad Neto y quiero hablarles de algo que como periodista me importa, la tecnología que conecta nuestras vidas. Elegí ser parte de Mundo porque es una empresa que comparte mis valores: credibilidad, responsabilidad, inclusión y sobre todo innovación. Mundo es una empresa chilena nacida en la región del Biobío que ha logrado ser la más premiada y reconocida de Latinoamérica. Y por tercer año consecutivo los consumidores han reafirmado su lealtad con nosotros gracias a nuestra calidad, rapidez y estabilidad. Mundo no solo es tecnología de vanguardia, es una empresa comprometida con la inclusión digital, asegurando que todos tengan acceso a conexión de calidad. Yo elijo Mundo, la empresa que conecta a Chile con el futuro hoy. Conócenos en tumundo.cl. Innovación, tecnología y compromiso al alcance de todos. Y con una neocueca. También regresamos de esta pausa porque usted sabe que el folclore, la música tradicional, la música urbana, los diferentes ritmos y sonidos se van mezclando. Y aquí también parte de aquello busca destacar nuestra tradición nacional. Vamos a continuar nuestro programa mostrándole algo de lo cual ya le habíamos comentado con anticipación. Habíamos estado hablándolo también hace un tiempo atrás, pero que tiene ciertos detalles, porque, y vamos a estar también ahí ahondando en aquello. Mire, detectan 3 bacterias resistentes a antibióticos en Concepción. Todo esto también de lo que va ocurriendo con las aguas residuales y parte de las investigaciones científicas que también van marcando hitos en materia de este tema que ha estado bien ahí movido en este último tiempo a nivel nacional, a nivel internacional también, con esta publicación en la revista Biological Research. Estamos aquí en nuestro estudio con el doctor Gerardo González Rocha, académico del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Bueno, doctor, para aquellos también y aquellas quienes siguen nuestro programa o no nos han seguido y no se acuerdan muy bien de qué es el concepto, primero partamos de lo más macro, que son estas bacterias resistentes, en particular a los antibióticos. Cuéntenos, ¿de qué se tratan estas bacterias y cómo ha ido también esta investigación centrándose en este tipo de ser vivo? Claro. Bueno, dejemos claro que los antibióticos son agentes antibacterianos, es decir, se usan para combatir infecciones que son producidas o causadas por bacterias, porque también están dentro de los antimicrobianos, los antivirales, los antifúngicos, virus y hongos, y en este caso en particular resisten los antibióticos las bacterias. ¿Cómo lo hacen? En el fondo sobreviven a los tratamientos que se otorgan o se prescriben para un tratamiento de una infección causada por bacterias. Las bacterias son capaces de resistir la acción de los antibióticos.
Perfecto, ya con ese concepto base vamos entonces de lleno a estas 3 bacterias que se encontraron en aguas residuales. Cuéntenos, ¿cuáles son las características de estas 3 bacterias y por qué la importancia también de estudiar las aguas residuales para saber si es que efectivamente hay o no? Claro. Bueno, este es un hallazgo que no es nuevo a nivel mundial, es decir, las aguas residuales hace un tiempo ya que han llamado la atención de los que trabajamos en microbiología y sobre todo en temas de resistencia. Porque es fácil pensar resistencia o bacterias resistentes en ambientes donde se usan antibióticos, como son los ambientes de salud, ¿no es cierto?, tanto humana como veterinaria. También es fácil pensarlo en ambientes de producción animal, que también se usan antibióticos en producción. Pero las aguas residuales nos reflejan un poco el conjunto de todas las actividades humanas. Y entre esas actividades humanas están el eliminar, ¿no es cierto?, desechos que pueden ser domiciliarios, industriales, hospitalarios, y en esas aguas residuales justamente van microorganismos, entre ellos bacterias. El hallazgo este es porque lo que nosotros encontramos en una tesis de magíster de nuestro programa de magíster en ciencias, convenciones de microbiología, es que hay bacterias en las aguas residuales que tienen mecanismos de resistencia a antibióticos que son de última línea en el tratamiento de enfermedades infecciosas bacterianas. Entonces, la importancia es destacar de que la resistencia a antibióticos no solo está en los hospitales, sino que también está en estas aguas residuales y que es importante estudiarlas porque estas aguas residuales finalmente después del tratamiento van nuevamente a los cuerpos de agua. Afortunadamente las plantas de tratamiento son muy eficientes, es decir, bajan la carga bacteriana a niveles seguros, ya 5 a 6 logaritmos, y eso garantiza, ¿no es cierto?, desde el punto de vista microbiológico que son seguras. Sin embargo, lo interesante es que los genes que codifican los mecanismos de resistencia permanecen en las aguas residuales y pueden ir nuevamente a los cuerpos de agua captados ahí por otras bacterias, y esas bacterias que eran susceptibles pueden transformarse en bacterias resistentes. ¿Por qué es importante que estas investigaciones den cuenta en particular de la presencia de ciertos tipos o de algunos que quizás no se sabía que habían acá en Chile en relación al mapa epidemiológico y sobre todo considerando las bacterias resistentes? Es importante porque primero nos dice que estas bacterias que están causando problemas en hospitales están fuera también de los hospitales y pueden ser las aguas residuales un vehículo o vector de bacterias resistentes y lo más importante, porque como te digo las plantas de tratamiento funcionan eficientemente, lo más importante es que pueden ser vehículos de genes de resistencia a antibióticos, que pueden ser captados por bacterias susceptibles. Ahora, ¿por qué es importante? Porque estas bacterias pueden transmitir esa resistencia o ellas mismas pueden llegar, ¿no es cierto?, al humano y causar infecciones. Estas bacterias que nosotros encontramos son habitantes normales de nuestro intestino, son bacterias entéricas, pero que cuando colonizan otros sitios del cuerpo humano, por ejemplo el tracto geniturinario o el tracto respiratorio, pueden causar infecciones. Y si son bacterias resistentes, obviamente los tratamientos se complican, porque no hay muchas alternativas terapéuticas. Este artículo se centra en la enzima KPC. Exacto. Cuéntenos cuál es la labor que funciona, o sea, cómo se realiza este proceso con esta enzima, qué es lo que hace y si es que hay otras enzimas también que podrían llamar la atención. Sí. Las bacterias pueden resistir la acción de los antibióticos, ya sea porque, digamos, cambian el blanco. Los antibióticos tienen que tener un blanco de acción, es decir, un sitio donde unirse en la bacteria para ejercer su acción. Pero también las bacterias pueden producir ciertas enzimas, ya que son proteínas en el fondo, que pueden modificar o pueden destruir los antibióticos. En este caso particular de esta enzima KPC, es una enzima que destruye un grupo importante de antibióticos que en forma genérica se llaman beta-lactámicos, donde está la penicilina, por ejemplo. Claro. Pero las carbapenemasas, que es, digamos, la familia que reúne a esta enzima KPC, son enzimas que destruyen un grupo de antibióticos importantes que son de la última línea de tratamiento, que son los carbapenémicos. Y por eso la importancia de que estén en bacterias que en el fondo están en el ambiente, porque pueden llegar, ¿no es cierto?, como decía yo, a bacterias patógenas para el humano y pueden entonces complicar los tratamientos si estas bacterias son las agentes que causan las infecciones en estos humanos. En relación a lo que es también la evolución
de estos seres vivos, de la adaptación que tienen, porque si están teniendo resistencia es parte de lo que también conversábamos la otra vez, lo andamos ahora también para que la gente lo pueda ir teniendo en consideración, que existe una resistencia, habla de una adaptación, habla de una mutación, y esa mutación tiene que ver también con su propia constitución. Claro. ¿Cómo ha sido también este proceso en relación a los estudios que hay vigentes y ya el hallazgo de presencia de este tipo de bacteria acá en nuestro país? Claro. Es importante recalcar que los antibióticos no crean la resistencia, porque la resistencia surge como un fenómeno natural, producto de la variabilidad genética que tienen las bacterias. Las bacterias pueden variar genéticamente a través de mutaciones, particularmente o principalmente en su cromosoma, pero también las bacterias pueden variar genéticamente porque reciben genes desde otras bacterias, ¿ya? Y si esos genes codifican algún mecanismo de resistencia, obviamente esa bacteria va a ser resistente. Pero lo más importante es que la bacteria que digamos, se transforma en una bacteria resistente por este fenómeno genético, puede diseminar esa resistencia, es decir, puede transmitirla a otras bacterias, ya que son susceptibles. Entonces, lo que hacen los antibióticos en el fondo es ejercer una presión de selección, eliminando a las bacterias que son susceptibles y permitiendo y favoreciendo el crecimiento de aquellas bacterias que mutaron o adquirieron genes de resistencia y por lo tanto que pueden resistir la acción de los antibióticos. Entonces, los antibióticos en el fondo van modulando. Mientras más antibióticos usemos, más posibilidades tenemos de seleccionar bacterias resistentes. De ahí que el uso racional de antibióticos es muy importante. Claro, y ahí el tema está cuando uno piensa en antibióticos, a mí, en lo personal, se me viene inmediatamente a la cabeza gripe, una enfermedad obviamente más compleja que incluya algún virus que esté afectando la garganta, amigdalitis en particular. Eso es como lo que nosotros pensamos inmediatamente cuando uno pregunta, al menos en mi caso, cuando uno dice antibióticos, pero la industria salmonera, la industria ganadera, o sea, el antibiótico está utilizado ya dentro de la base de alimentación también. Y esto también genera un tema, porque no es solo afectar a los seres humanos, sino que también es cómo afecta a la industria y cómo también se va comportando dentro de planteles de salmón, de ganado. Entonces es algo bien grande para poder visibilizarlo también. Claro. O sea, yo creo que es importante entregar un mensaje de que, primero, no hay que automedicarse. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque muchas de las patologías, sobre todo respiratorias, que en este tiempo, ¿no es cierto?, son muy frecuentes, son virales. Y los antibióticos no tienen efecto sobre los virus, ¿ya? Es decir, podemos tomar antibióticos, no le vamos a hacer nada a los virus, vamos a alterar nuestra microbiota normal y eso incluso puede complicar a una infección viral. Ahora, el hecho que se usen, ¿no es cierto?, en otras actividades que no sea salud humana o animal, sino que digamos, en una práctica productiva, obviamente que genera una presión de selección y eso hace que tengamos más posibilidades de seleccionar bacterias resistentes, tanto en la actividad productiva, pero también en los ambientes naturales, porque muchos de los desechos, ¿no es cierto?, de los residuos que se generan en estas actividades van a desembocar o van a ir a los cuerpos de agua, ¿no es cierto?, principalmente, también puede llegar al suelo. Y sobre todo hoy día con esta idea de la economía circular, de aprovechar, ¿no es cierto?, o reaprovechar las aguas residuales como fuente de agua que después de un tratamiento sean inocuas, es importante considerar este tipo de microorganismos resistentes. Ya es decir, tener en cuenta de que si queremos usarlo tenemos que hacer no solamente ver algunos parámetros físico-químicos, sino que también algunos microbiológicos, y yo diría que uno de principales llamados de atención nuestro es que tenemos que empezar a vigilar lo que es contaminación genética, es decir, no solamente los microorganismos, sino también el ADN que tienen estos microorganismos y que cuando las bacterias se rompen liberan al medio y pueden ser captados por otras bacterias. Por eso es que hoy día el concepto que se está usando mucho es el de una salud, claro, o One Health, ¿no es cierto? Porque la visión tiene que ser holística, es decir, tenemos que ver salud humana, salud animal, pero también salud medioambiental. Claro. O sea, cómo interactúa, básicamente. O sea, la cadena trófica completa. Desde cualquier fenómeno que afecte a uno de estos compartimentos va a afectar al otro. Entonces tenemos que tener siempre esta mirada holística de poder solucionar o ofrecer soluciones. Porque la crisis de resistencia a antibióticos es un problema realmente serio. O sea, la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado de atención porque
las proyecciones son bastante dramáticas de las muertes que se podrían producir de aquí al 2050 causadas por bacterias que son resistentes a los antibióticos. Claro, igual ahí el tema está en, y le consulto por particular lo que ha sido ya esta investigación con esta bacteria en particular que se encuentra por primera vez en Chile, pero el tema de el movimiento de los animales, de los peces, de nosotros mismos, todo esto que implica también que los microorganismos también se movilicen. O sea, el mayor ejemplo de esto es el COVID-19. O sea, por algo fue una pandemia, justamente por este mundo globalizado, en donde muchas veces viajamos hacia otros países, nos movilizamos y luego traemos toda ese microorganismo, todo ese otro mundo que había hacia nuestro país. O sea, es algo que también me imagino ha ido generando problemas. Justamente estas bacterias productoras de estas enzimas no es primera vez que se describen en Chile. Lo que nosotros estamos describiendo por primera vez en aguas residuales, en un estudio formal, porque de hecho los viajes intercontinentales mueven muchas bacterias, ya sea en las personas. De hecho, el primer caso de una bacteria que se llama Klebsiella pneumoniae, que es una de las que nosotros aislamos en aguas residuales, productora de esta enzima KPC, llega a Chile, en la primera descripción llega a Chile, con un paciente que había estado hospitalizado en Italia. En el año 2012 aparece por primera vez esta enzima en una bacteria que viene en un paciente que viene desde el extranjero. Entonces, efectivamente la diseminación, la epidemiología, todos contribuyen. Las bacterias, pero también las bacterias se mueven, uno se mueve, digamos, en los viajes, no solo con las maletas, sino que también con sus bacterias y trae bacterias resistentes o mueve bacterias resistentes hacia otros sitios, otros lugares donde uno va viajando. Claro, y de todo tipo, porque hay muchos tipos de bacterias también. Exactamente, o sea, la diversidad bacteriana es tremenda, la variabilidad genética es tremenda, por lo tanto es sumamente importante hacer un buen uso de los antibióticos porque siempre vamos a tener una respuesta desde las bacterias. Es decir, la capacidad que tiene la bacteria de variar genéticamente les permite a ella ir enfrentándose a nuevos antibióticos y a corto o largo plazo generar, ¿no es cierto?, un individuo que va a ser capaz de resistir a esos antibióticos. Claro, todo se adapta para tratar de sobrevivir. La ley de la vida. Darwinismo puro. Claro, puro. Y consultarle también ya con este tema, lo hemos hablado también en otras ocasiones, yo lo reitero en otras ocasiones porque hay temas que van repitiéndose, por eso le decimos a la gente ahí que trate de seguir el hilo. En materia de lo que es también ya el avance de genoma, porque esto permite identificar y caracterizar también ya genómicamente a los tipos de bacterias, viendo también cómo estas mutaciones dan cuenta de esta enzima KPC o de otra enzima también o de otros mecanismos de defensa. ¿Cómo ha sido también mezclar estas áreas de investigación? Bueno, a nosotros lo que más nos ha ayudado en el último tiempo, porque el laboratorio que yo dirijo tiene más de 50 años de estudio, no es que yo sea tan viejo, pero heredé esto desde el laboratorio que fundó el profesor Raúl Semmelman en la Universidad de Concepción. Lo que pasa es que hoy día las tecnologías, sobre todo de secuenciación del genoma completo, es decir, tener toda la secuencia de todo el material genético que tiene una bacteria en su interior, nos permite hoy día conocer cuáles son los genes que tiene y cuál es el entorno genético. Y eso nos ha permitido, por ejemplo, saber que además de esta enzima KPC que tiene esta bacteria, que son las principales enzimas que están a nivel de bacteria hospitalaria, tiene una serie de otros genes de resistencia que constituyen lo que llamamos el resistoma bacteriano. Es decir, la bacteria tiene un arsenal de genes de resistencia para resistir un montón de familias de antibióticos y obviamente eso complica los tratamientos ahora a nosotros nos permite conocer cuál es esa estructura genética y poder adelantarnos y tratar de generar, por ejemplo, esto es parte de un proyecto FONDEF donde estamos tratando de generar un indicador del potencial riesgo de resistencia. Es decir, a través de la información que tenemos de las bacterias, buscarlos después en muestras de agua, de sedimento, de estiércol o incluso humanas y ver cuál es el riesgo de tener potencialmente bacterias resistentes.
Oye, a mí me llamó mucho la atención el tema de esta posibilidad que tienen de como ayudarse, podríamos decir uno al otro. Ah, ya a ti te falta, estás muy débil, toma, ahí tenés para que podáis resistir un poco más. Bueno, esa es la gracia que tienen las bacterias. Yo creo que uno tiene que estar consciente que siempre van a estar evolucionando y tienen esa particularidad de que son capaces de intercambiar información genética. Es decir, se encuentran dos bacterias y son capaces de intercambiar información genética. Comunicarse, básicamente. Es que básicamente es un sistema de comunicación. Entonces, eso les permite ir adaptándose muy rápidamente al ambiente cambiante en que ellas están. Sí, a mí me llama la atención porque a veces también ahí uno asocia el concepto de comunicación al habla Claro. Esto ocurre en todo ámbito, en toda escala en la naturaleza. La comunicación química es una de las más fascinantes porque en el fondo las bacterias van detectando moléculas químicas y van reaccionando frente a esas moléculas químicas, ya sea atrayendo si es algo que les favorece o alejándose de ese sitio si es que es algo que los desfavorece. O sea, aprenden también. Por supuesto. No, sí, es increíble. Sí, parece que tuvieran un cerebro. Claro. Bueno, parte de la investigación que se está desarrollando, bueno, novedades también ahí a nivel nacional, el tema de las bacterias resistentes, bueno, estas superbacterias también, como se le ha denominado, ha sido algo complejo. Acá en el país estamos, bueno, también recabando información, pero en otros sectores del mundo ya esto ya es una realidad que está siendo abordada, incluso hasta con políticas públicas. Sí, exacto. La idea nuestra siempre ha sido de tener esta información justamente para poder apoyar el desarrollo de políticas públicas que sean más preventivas, porque como les decía, las plantas de tratamiento de aguas residuales hoy día funcionan desde el punto de vista microbiológico muy eficientemente, es decir, están cumpliendo para lo que fueron diseñadas, están cumpliendo con la normativa que existe. Sin embargo, no hay ninguna normativa ni tampoco ningún tratamiento que permita bajar la carga de genes, entre ellos los genes de resistencia. Y por lo tanto, si bien es cierto, bajamos la carga de bacterias, igual estamos eliminando material genético hacia los cuerpos de agua que pueden hacer cambiar a bacterias susceptibles que reciben esto por transferencia horizontal de genes a bacterias resistentes. Y eso disemina la resistencia hacia lugares más allá de las plantas de tratamiento. Doctor, aprovechando que estamos en esta instancia de poder conversar con usted, queremos también abordar un poco lo que se hace ayer en trabajo en el laboratorio. ¿Qué otras líneas investigativas se están desarrollando? Tenemos dentro de las líneas, bueno, estudiar las bases genéticas de la resistencia, pero también tenemos líneas de investigación en microbiología antártica. Una porque nos interesa mucho conocer cómo continentes que están más alejados de la actividad humana responden a los antibióticos. Tenemos estudios de resistoma antártico, es decir, cuál es la carga de genes de resistencia que hay en la Antártica. Pero además, como son bacterias de ambientes extremos, son bacterias que tienen metabolismos bien especiales y a partir de ellas nosotros estamos también investigando líneas de desarrollo de nuevos metabolitos que tengan actividad antibacteriana. ¿Ya? Eso nos permite a nosotros poder proyectar, digamos, no solamente el problema, sino que también potenciales soluciones con compuestos que sean activos sobre estas bacterias que son resistentes a muchos antibióticos. ¿Ya? Proyectar también lo que está presente supuesto. ahora, bueno, y imagínense la resistencia también, quizá no en materia de antibiótico, porque sabemos que es un poco más aislado, aún así llega parte del contenido de allá, pero son bacterias que han tenido que resistir a condiciones muy complejas. Sí, y lo otro importante es que no solo los antibióticos generan selección de resistencia a antibióticos, están los metales pesados. Hay en el grupo del doctor Mauricio Chovitz, por ejemplo, hace hincapié en la presencia de metales pesados aquí en la península de Hualpén. Y yo creo que eso es súper importante porque en el fondo eso puede condicionar a que hay bacterias que tengan resistencia no solo a los metales pesados, sino que también a los antibióticos. Entonces, yo creo que es importante este tipo de estudios porque permite salirnos un poquito del ambiente solo de salud humana y entrar, ¿cierto?, en un ambiente que es menos estudiado como son las aguas residuales y el medio ambiente propiamente. Claro. O sea, este concepto de una salud en toda su integral. Sí. Es la definición de integral, Exacto. O sea, todo. Exacto. Doctor, bueno, queremos agradecerle también ahí por estar con nosotros en esta jornada, por compartir parte de lo que está ocurriendo también ahí en el laboratorio. Agradecerle, Javier, la invitación también para que podamos conversar acerca de los otros temas. Sí, ningún problema. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y por
digamos, ayudarnos a difundir lo que hacemos en la Universidad de Concepción. En nuestro Doctor, laboratorio. tengo una consulta para usted. ¿Le gusta el rock? Me encanta el rock. ¿Los Prisioneros? Por supuesto. Mire, le tengo un dato para que ahí preste atención. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Sabía que se cumplen 29 años del disco Pateando Piedras? Parte de lo que ocurrió con Los Prisioneros y esta canción célebre, El baile de los que sobran. Oye, hace poco Jorge González dio una entrevista porque ya está mejor. Recordar que él tuvo un inconveniente médico y ya está mejor. Y dijo que la canción El baile de los que sobran era inicialmente una canción que estaba hecha para hacer estilo disco, estilo electro, pero que habían puesto la guitarra porque Claudio Narea tenía algo que tocar para que tocara algo cuando se subieran al escenario, porque Claudio era lo único que podía hacer era tocar guitarra. Esas son palabras de Jorge González, no son palabras mías, en una entrevista que dio ahí a un medio hace muy poco. Bueno, el álbum Pateando Piedras se lanzó el 15 de septiembre de 1986 con la banda Los Prisioneros, Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia, y contiene canciones como la que estamos escuchando, Las Industrias, Muevan las Industrias, ¿Por qué no se van? Hoy quieren dinero, muy buena, también fue el soundtrack de una novela acá de nuestro país, Independencia Cultural y El baile de los que sobran. Es un disco considerado trascendental para la música chilena, destacando también ahí por las letras punzantes que aludían a la cruda realidad de Chile durante la época de dictadura. A pesar de los años, las canciones siguen teniendo un fuerte significado y continúan siendo un referente para las nuevas generaciones. Ahí está el video también que causó polémica en aquella época. Recordar que Los Prisioneros tenían también ahí un conflicto social con la dictadura y muchos de sus conciertos, todo se realizaba ahí underground. Estuvieron también ahí un tiempo, pero con una fuerte crítica social, cultural y política a lo que se estaba viendo en aquella época. Por eso Los Prisioneros también tuvieron este rol revolucionario que se destacó por las letras, el baile de los que sobran, las industrias, quieren dinero sobre todo. Bueno, todo esto parte de este disco muy polémico que se denominó Pateando Piedras y que tiene canciones icónicas la verdad. Así que ve, en esta época también de celebrar nuestras tradiciones culturales no podemos dejar fuera a una banda icónica como Los Prisioneros. Yo me acuerdo de la serie ahí de South American Rockers. No la continuaron, sí, pero buenísima, buenísima, porque es bueno también poder reencantar y reencontrar a la gente con estas letras trascendentales, porque ya ni siquiera pertenecen a una época en particular. Son creadas en una época, pero pertenecen a la historia de Chile. Vamos a cambiar de tema, porque queremos también ir conociendo cómo ha ido este proceso ya
relajo, me imagino, descanso después de lo que había sido el 7 de Gearbox, de Gear Challenge de Gearbox, donde, bueno, fue un concurso intenso, harto tiempo de preparación para llegar a una instancia como esta, el pitch final, y recibir también ahí el veredicto. Estamos con Esteban Constanzo, CEO de Petfile, y Millaray Villablanca, COO de Petfile. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo se sienten? No, todo muy bien, todo excelente después de ganar. Fue harto trabajo, pero se logró el resultado que esperábamos. Millaray, ¿cómo estás tú? A ver, cuéntame. Bien, un poco nerviosa ahora, pero bien. Oye, primero, coméntenos cómo ha sido su proceso en lo personal, en lo grupal también, de participar en esta nueva edición, de atreverse. ¿Ya tenía la idea de antes? ¿La vienen trabajando desde hace cuánto? Bueno, la idea comenzó cuando abrió la convocatoria de Gearbox, partió en marzo, donde habíamos con Joaquín en ese momento divagado de diferentes ideas, como por ejemplo una billetera virtual, pero vimos que en Chile eso ya no existe, pero ya en otros mercados como en Estados Unidos o en Europa eso ya es ampliamente logrado ya. Y bueno, después divagando de diferentes semanas, diferentes ideas, llegamos al tema de animales, del cuidado de mascotas, la educación, entre otras cosas. Y bueno, con Joaquín en ese momento dijimos, somos los dos ingenieros, necesitamos una persona del ámbito de la veterinaria para que nos ayude, para que nos dé el foco, y ahí bueno, llevamos a Millaray. Que se incluyeron en el ¿Ustedes grupo. se conocían o hicieron match ahí por...? No, teníamos gente, conocían como... Ah, genial, ya. ¿Y a ti te interesó participar? Sí, totalmente. ¿Y cómo fue para ti cuando te llega la invitación y te dicen, oye, tenemos esta idea, ¿quieres ser parte del equipo? No, fue... Bueno, la verdad es que yo no conocía mucho de este proyecto, pero ahí los chiquillos me empezaron a contar y me llamó mucho la atención, súper emocionada también de participar en algo nuevo. No son instancias que se den mucho en mi carrera, por lo tanto fue como salir un poco de la zona de confort. Oye, y la gente, me imagino que en su casa se pregunta de qué es Petfile. Cuéntanos, ¿de qué se trata esta aplicación? Bueno, Petfile es una aplicación basada en el bienestar animal, educación y también a través de inteligencia artificial para centralizar fichas clínicas veterinarias y aparte entregar información al tutor, educación con respecto a la mascota específica que tenga cada tutor. Por ejemplo, si una persona tiene un bulldog inglés, va a tener su ficha clínica y va a dar recomendaciones específicas para el cuidado de esa mascota en específico. Y ahí me imagino que el conocimiento... Claro. El conocimiento veterinario Sí. que Millaray. Oye, Millaray, ¿tú estás estudiando? Sí. ¿Estudiante? estoy todavía. ¿Qué año? Quinto. Quinto año. Ah, o sea, ya tiene harta experiencia al menos. Sí, más que nada, igual he conocido a harta gente que creo que nos va a servir bastante el Oye, tema de los contactos. ¿Y tú centrada en animales de mascotas o siempre te proyectaste hacia ese lado o lo fuiste incorporando ahora? No, ha ido de a poco, ha ido variando. Ah, Empecé con una idea y ahora en la vida me ha llevado por diferentes ¿Y por qué caminos. me iniciaste? Me gustaban los caballos. Ah, los caballos, ya. Y bueno, acá está el club hípico, me imagino. Sí, ¿Alguna tiene ahí pasantía una- práctica pudiste hacer? Sí, ¿no? estamos viendo quizá la posibilidad de hacer práctica. Ah, No qué quiero practicar. bueno, mira, ligado al mundo de los caballos. Bueno, pero en paralelo también con este tremendo desafío. Claro, por supuesto. Oye, ¿quién hizo el pitch? Joaquín. Joaquín. Sí, Ah, Joaquín. ya, ahí está Joaquín. Presente Joaquín. con nosotros también Joaquín. Sí. ¿Cómo fue el proceso de preparación? Bueno, ahí el tema del pitch lo íbamos preparando semana a semana y en la parte más final Ya. del proyecto, pero igual ahí el Joaquín con Millaray son los que más se manejan en el tema de inglés. Ya. Ellos lo prepararon, o sea, primero obviamente lo preparamos en español para ver los principales insights que tenía que tener el pitch y después ya lo pasamos a inglés y después Joaquín ahí, después con igual harta práctica, logró hacerlo de una forma espectacular el día de la final. Sí, porque igual hay que hablar fluido. Sí, y encima Los con nervios. los nervios, Sí. el auditorio lleno, con Chris Sí, Klaus. la ansiedad, Exacto, sí. No, El calorcito empieza a sentirse un poquito. No, pero Oye, nada que decir, le salió espectacular. ¿Y qué tal ha sido la experiencia para ustedes de participar, de empezar a desarrollar? Me imagino tú vincularte ahí también con lo que es la generación de un producto tecnológico, Claro, sí. porque hay harto también de generación del software, de la paleta de colores, hay que hacer un poquito de todo, como un maestro de charquía podríamos decir, pero de la ingeniería. ¿Cómo ha sido para ustedes el trabajar en este proyecto? Para mí, o sea, yo estudio ingeniería civil industrial, siempre mi carrera ha estado ligada al tema de emprendimiento, pero ya haber iniciado con esto, con ya una solución real, es como cambio de paradigma gigante, porque ahora sí que uno se involucra como realmente el emprendimiento. Y bueno, claro, como tú dices, hay que hacer un poco de todo, el tema del diseño, de la aplicación, después el tema del MVP, del primer MVP, salir a validarlo.
que la gente le guste, hacer los cambios respectivos y todo eso, es un gran desafío. ¿Y para ti cómo ha sido? Bueno, el proceso igual fue súper interesante porque siento que en Gearbox entregaron herramientas súper importantes para, en general, yo sentía que incluso si uno no ganaba Claro, te deja algo para la vida. Claro, totalmente, para cualquier tipo de emprendimiento es súper importante, herramientas súper útiles. Y a ti, en lo que también es el tema profesional, el poder salir, lo mencionaste un poco, de tu área de confort, de enfrentarte a una situación como esta también, de conversarlo y quizás dialogarlo con tus propios compañeros, compañeras, de decirle, oigan, ¿sabes qué? A tu amiga, a tu grupo cercano, a tus amigos, decirle, oye, mira, estoy siendo partícipe de esto, se desarrolla, esto puede ser también trabajado colaborativamente, si quieres hay alguien que está trabajando en esto. ¿Cómo ha sido ahora también ser como una especie intermediaria? Porque claro, tú lo mencionaste, no es algo muy normal o muy común en tu espacio donde estás actualmente. Claro, sí, ¿no? Bueno, durante el proceso igual con mis compañeros hicimos ahí muchas lluvias de ideas, de cosas que podíamos agregar a la aplicación, hay muchas ideas. Ah, ¿te ayudaron? Sí. Ah, qué buena. Y también, bueno, trabajo con una veterinaria, una ecografista, y con ella también estuvimos tirando ideas ahí de qué podíamos implementar. Qué lindo. Sí. Así, bien colaborativo. Sí, no, Sí, eso es lo importante porque al final entre mayor cantidad de ideas mejor va a salir el producto final, así que eso es importante, colaborar juntos. Oye, hablamos de la preparación. ¿Cuánto tiempo antes de ya entrar a lo que fue, a lo que han sido estos días post, cuánto tiempo de desarrollo fue de la aplicación? O sea, nosotros partimos la idea en marzo y la íbamos desarrollando semana a semana gracias al apoyo de la facultad y de Gearbox. Nosotros, por ejemplo, cuando ya llegamos al tema de la semifinal y la final, para ya consolidar el pitch, fuimos a preguntarle a diversos profes de la facultad para que nos ayudaran a ver el tema de identificar bien el problema. Porque al final eso es lo importante para el tema del pitch y para que Chris Claus se enfoca mucho en eso. Oye, esto también tiene las fichas clínicas, ¿cierto? Claro, sí. Sí, esa es una buena. Oye, a mí se me ha perdido ya 2 veces. No, de verdad. Sí, eso es lo importante, pero también la portabilidad. Por ejemplo, si uno va a una veterinaria cabecera, después se cambia, los datos no están entrelazados entre veterinarias y entonces esa es la libertad que le damos al la tutor. conexión. Claro. Oye, qué buena. Exacto. Sí, o cuando uno viaja también, si va con su animal y pasa algo durante el viaje, es importante también que la persona tenga este acceso a toda esa información y la pueda entender también. Mira, qué bueno, porque hay hartas cosas que se pueden hacer mucho más fáciles de cómo es actualmente y sobre todo el tema de las mascotas que hoy en día ya se está cambiando esta visión anticuada de la mascota, ahora ya es parte de la familia, qué bueno que sea así. Y como también eso significa que hay mucha preocupación, llevar al veterinario de forma preventiva también, de forma de control, entonces con estos tips también ahí uno va a tener mayor cuidado también, eso es algo bueno, es también traspasarle un poco la responsabilidad a los tutores también Esa es la del idea. cuidado de las mascotas. Ese es el foco. Oye, ¿y cómo ha sido también ya, yendo hacia lo que ha sido posterior, llegan ahí, el pitch, nerviosismo, le anuncian su nombre, ¿cómo fue después el proceso? Uy, cuando estuvimos ahí ya en los resultados, los ganadores, una emoción gigante, después fueron hartas reuniones con Chris Claus, también con Jennifer Whitlock, que es su socia. Muchas reuniones, mucho trabajo después con Gearbox, con la facultad, tuvimos hartas reuniones con el decano, pero todo en la mano para sacar el proyecto adelante. Claro. Y también tuvimos una reunión con Jennifer de Georgia, en Georgia Tech, y así que expectante también para el viaje que vamos a tener en el futuro. ¿Y qué les decían? ¿Cómo? ¿Qué les decían ahí en las reuniones? O sea, que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que salir a encontrar a los clientes luego, llegar a una proporción grande de clientes, entre otras cosas. ¿Y cómo ha sido también para ustedes lo emocional, Miguel, para ti estar ahí arriba del escenario, estar ahí fotografiándote, viviendo el momento, el nerviosismo me imagino? Sí, tengo que ser súper sincera, yo no estoy acostumbrada mucho a estar ahí en los escenarios, así que igual, como dije antes, es poder salir de la zona de confort. Pero igual ha sido súper entretenido y súper enriquecedor toda la experiencia. Oye, y ahora, se viene también la gira, ¿cierto? ¿Cómo vaticinan eso? No, la verdad es que en enero son por 2 semanas y por lo que lo han comentado los ganadores de los años anteriores dicen que hay un cambio gigante de pensamiento. Allá juntarse con todos los emprendedores que estaban en la casa de Chris Claus, porque ahí se juntan todos los emprendimientos que Chris Claus invierte. Entonces siempre han dicho que es un cambio de paradigma y
enfocarse, quizás vaya cambiando nuestra solución un poco, pero al final es para mejorar todo el producto final. Es para lograr impactar cuando sea cuando ya lleguemos una realidad. Claro, exacto. Más que una base. Claro. Usted está construyendo la base. Exacto. Sí. ¿Y usted, bueno, en qué año estás tú de carrera? Yo voy en 5º año de Ingeniería Civil Industrial. Quinto año. Sí. ¿Y siempre te llamó la atención el emprendimiento? La verdad es que siempre me llamó la atención, pero siempre había tenido el miedo porque yo siempre pensaba que el emprendedor tenía que saberlo todo antes de comenzar un emprendimiento. Y Gearbox me cambió totalmente el paradigma y dije, o sea, yendo semana a semana construyendo el conocimiento, por así decirlo, fue una cosa impresionante porque yo toda la semana íbamos aumentando un poquito el conocimiento de cómo es el emprendimiento y eso para mí fue bastante bueno y un cambio totalmente de pensamiento. O sea, fue como el proceso también propio de la academia, o sea, Claro, fue como que tú partiste una base y de ahí vas generando... Construyendo claro, soluciones semana a semana. Y Millaray para ti me imagino fue algo similar. Sí, en realidad sí. Bueno, igual me llamaba la atención el tema del emprendimiento, pero no sé si lo veía tan tangible y con esta oportunidad totalmente fue súper... Oye, qué entretenido, qué entretenido. Cuando lo escucho a usted, bueno, y a todos los que vienen aquí también y todas las que vienen desde la experiencia se siente, porque igual es, claro, emocionante porque trabajaron harto, imagínate, de marzo, dándole, en paralelo también ustedes tienen sus propias actividades personales, pero también con un objetivo, cuando las energías ahí confluyen se logran cosas bonitas. Y ahora $25.000. ¿Cómo llegaron cuando llegaron a la casa? Mamá, me gané $25.000. ¿Qué les dijeron? ¿Qué te dijo tu familia? No, fue una emoción gigante, además que yo fui el que me llevé el cheque, así que ¡Qué buena! salí ahí, mira mamá, lo logramos, trajimos el cheque a casa. No, la verdad que estoy emocionado, mi papá estaba feliz, mi mamá también, así que, y ellos siempre han sido un gran apoyo para todo esto, así que no, les mando saludos también. ¿Y tu familia? ¿Cómo reaccionó? No, igual, yo no hablé mucho del proyecto, entonces fue como llegar y mostrar la foto con el cheque y yo, ¿qué pasó? Así que fue una sorpresa para ellos. Me representa. Yo soy soy de los que no hablo mucho. Oye, ¿y cómo está ahora ya la familia concentrada, me imagino? Porque, bueno, igual estos son procesos que uno también tiene que transparentarlos, si se da, lo mencionaste tú, si se da bien y si no bien, pero ya ahora es una realidad. O sea, llega un momento, y yo creo que también es un punto de inflexión, donde ya era un concurso, si ganamos, y ahora ya estamos serios, ya tenemos $25.000, hay que ver cómo lo invertimos, dónde lo invertimos, que me imagino que va a ser parte del proceso, pero ya hay que empezar a anticiparse a eso también. ¿Cómo han vivido ya con el paso de los días, las semanas también, esto de ya ir viendo y proyectando lo que en un comienzo partió como una idea, pero que ya es una realidad? O sea, ya hay dinero de inversión y ya hay un foco al menos propuesto. Pero, o sea, luego de ganado, o sea, al principio partimos como la idea, pero ya ahora ya estamos más consolidados y tenemos el financiamiento. Ahora queda solamente abrir la empresa, que Chris Cloud tenemos que abrir la empresa en Estados Unidos. Y eso se va a hacer luego como en noviembre, es un proceso que demora como 3 meses, que ya tenemos proyectado como en enero, febrero ya tener la empresa abierta en Estados Unidos. Y luego de eso ya es estos $25.000 en gastarlo más que nada en creación del MVP, como para validarlo de aquí a diciembre más o menos, aproximadamente, para ya salir al mercado. Ya nosotros proyectamos como febrero del próximo año. Febrero del próximo, ambicioso igual. Sí. Ambicioso Ahí igual. estamos trabajando en la creación del MVP básicamente casi toda la semana. ¿Y qué tal está la plataforma? ¿Les gusta? ¿Ah? ¿La plataforma, la aplicación como tal, les gusta? ¿Están contentos? ¿Hay detalles que hacer todavía? Ahí estamos trabajando con Millaray. Sí, hay que avanzar, hay que seguir avanzando, avanzando. Y preguntando ahí a nuestros conocidos qué opinan de la plataforma. Siempre ir preguntando cuándo se va avanzando. Ah, claro, porque igual ustedes tienen la oportunidad de, lo mencionaste también, de conversar con los que estuvieron siendo parte de este proceso con anterioridad, entonces ahí hay harta retroalimentación y la misma experiencia de ellos les permite a ustedes decir, ya mira, este camino le funcionó, a este le funcionó en el otro camino, este no, entonces ya empezáis a descartar algunas y te quedáis con muchas alternativas positivas. Y que se adaptan también, porque a lo que ustedes, bueno, están pensando hacia el futuro. Entonces, eso es algo, me imagino, que ustedes han podido vivir, o sea, la retroalimentación, la palabra ahí que les diga, la guía, la orientación también.
Efectivamente, hemos tenido ya como 3 reuniones con los ganadores del Just Challenge de primera y segunda versión, y ellos nos han contado su experiencia de cómo abrir la empresa y cómo ya salir al mercado, y ha sido una experiencia bastante buena porque nos han contado ciertos aciertos y errores que han tenido los otros ganadores del Challenge, así que siempre es una buena experiencia de retroalimentación para nosotros finalmente. Claro, y abren camino. Claro. Sí, no, y aparte tienen ahí ellos una red donde están estos espacios para poder hablar también de los emprendimientos y, bueno, en el caso de ellos, guiarnos a nosotros. Sí. Ah, genial. Bueno, y después les va a tocar a ustedes también. Sí, claro. Es así. Tenemos una red de contacto de ellos, tenemos grupos por WhatsApp, así que los vamos comunicando siempre entre todos. Ah, así qué buena, mira. Bien activa la comunidad. Son 3 generaciones ya. Sí. Sí, bueno, eso es lo bueno, que esto va a ir generando más y más conocimiento base, más amplio para que los que vienen después y así sean mucho más, tengan mucha más capacidad y más herramientas también para enfrentar desafíos como este. ¿Y qué les pareció también la experiencia? Por ejemplo, igual le consultábamos a los ganadores anteriores, porque esto no solo es pitch, no solo es ponerse adelante, sino que también llega a una etapa de preguntas, respuestas, de manejar los temas. ¿Cómo fue también enfrentarse a esa presión? Ahí se la dejo a Mireille porque ella fue la que interactuó con Chris. No, la verdad es que siento que ya teníamos todo este semestre de trabajo y conocíamos bastante bien nuestro proyecto. Y siento que las preguntas, si bien uno se pone nerviosa ahí con el inglés y estar frente a este equipo de gente que está evaluando igual el proyecto, pero dentro de todo fue súper llevadero, no sentí esta no sé cómo explicarlo, pero claro. fue... ¿Estabas preparada? Sí. Estábamos preparados. ¿Te preparaste para las preguntas? Sí. Sí, tuvo un proceso de estudio antes. Sí, estuvimos preparando algunas preguntas que nos podían hacer, pero no fue ninguna. Ah, fue por empresas diferentes. Así que ahí con el conocimiento que teníamos de la aplicación nomás. Pero eso es bueno. Eso es bueno porque fue algo natural. Claro, sí, creo que eso igual. Sí, un conocimiento base ya. Más que nada fue como una conversación después de cuando hicimos el pitch, como no fue muchas preguntas, sino que fue como un tema de conversación del mercado de mascotas que Jennifer en su momento también dijo que los americanos estaban teniendo a sus mascotas ya tratándolos como un hijo, así que eso fue más que nada la conversación, fue bastante amena. Fue súper agradable. Sí. Fue realmente como una conversación. Sí, igual está bien orientada, sí, yo también considero lo mismo. Según lo que hemos escuchado aquí también, las visiones que hemos visto, las estadísticas también de cómo ha ido en crecimiento, sobre todo, bueno, en particular que ya no hay la tasa de nacimiento ha ido, al menos en jóvenes, ha ido disminuyendo y ha ido aumentando la tutoría de mascotas. Y eso es algo que impacta directamente en un sector que se preocupa de eso. O sea, mucha gente hoy en día se preocupa realmente del estado de salud de su mascota. Con cuidados base, con suplemento alimenticio, con idas al veterinario. Entonces, claro, es una solución directa actual a lo que está ocurriendo ahora. Entonces, es algo que está también ahí súper orientado a lo que está ocurriendo aquí. Y me imagino que también en ese momento de decisión, cuando tú dijiste que vamos a cambiar, lo tomaste en cuenta también. Sí, claro, porque siempre Gearbox lo han enfocado desde el inicio que tenemos que hacer soluciones de alcance que sean globales. Entonces nosotros sabíamos que en Chile no se preocupa tanto en temas tecnológicos, en temas veterinarios, y al menos en mi caso cuento con familiares en otros países, entonces también ellos siguen teniendo herramientas con papel, correo electrónico, nada full tecnológico. Entonces sabíamos que era un alcance global. Y aparte que el mercado de las mascotas ya es uno de los que está creciendo casi 2 dígitos en todo el mundo, así que... Sí, no, sí está... O sea, mira, qué buena, decisiones informadas también. Sí, bueno, sí. Aprendió, se nota. Cuando se toma el conocimiento base para generar algo, lo maneja muy bien y nos educa también a nosotros, así que te agradezco por eso. Oye, Migaray, también para ya ir finalizando, me imagino ahí harta gente apoyó detrás, si quieren un espacio también para enviar saludos ahí ya en este cierre de este espacio. Sí, amigos que estuvo ese día en la final y también estuvo en la semifinal, que me apoyaron con ideas y bueno, muchas gracias a los salmones. Bueno, yo quiero agradecer también a la Gearbox, a la facultad, a mis amigos que siempre lo apoyaron desde el primer minuto.
Y bueno, también a los profesores de la facultad, quiero enviarle saludos al profe Jorge Malvenda, al Juan Carlos Caro, que está como nuestro tutor, y bueno, a Inti Núñez también quiero mandarle un saludo. Gracias por todo. Ahí está, entonces, queremos invitarles también a ustedes a que estén atentos y atentas porque este camino no termina aquí. Vamos a continuar también ahí pendientes de cómo va a ser este viaje a Estados Unidos y cuando ya podamos tener avances en materia de este emprendimiento acerca del mundo de las mascotas. Nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Multiversos. Primero que nada, una tremenda emoción de volver a mi alma mater y recibir el máximo honor que puede recibir un investigador científico. Tengo otros reconocimientos, como ustedes lo escucharon, sin embargo, este tiene un valor especial. Aquí hice mi carrera, aquí me formé, aquí trabajé y vuelvo después de 65 años a recibir un estímulo que es tremendamente importante. Él representa lo mejor del quehacer institucional, extendiendo y llevando el nombre de Chile, de la Universidad de Concepción, a otras fronteras, a Brasil, la colaboración con Estados Unidos, todo su desarrollo académico en México, pero siempre manteniendo un contacto permanente con nuestra casa de estudio. Esa labor de excelencia, esa labor ejemplar que ha desarrollado en su carrera académica es la que se reconoce en este grado honorífico. Trabajando en los laboratorios, formó el laboratorio de suelo de la Facultad de Agronomía y eso significó que todas estas metodologías y todos los sistemas de análisis que existen en suelo actualmente partieron con él, pero no solamente por un tema de trayectoria, de investigación, es por como él como persona, es un académico, un profesional que siempre ha tenido la chaqueta puesta de la universidad. Bueno, yo creo que es la inspiración. Has visto que habían diferentes jóvenes aquí asistiendo a la ceremonia. Es súper importante para las nuevas generaciones, a los nuevos estudiantes de agrónomo, el verse reflejado de alguna manera la trayectoria de una persona, tanto a nivel personal como a nivel académico. Hello, hi everyone. My name is Cecilia Cisterna. I'm an English teacher. I work at Facultad de Humanidades y Artes. I invite you to see the program English is Fun. Hi there. Hi friends. Oh no, the weather app is showing rain for Temuco the next week. Okay, Carolina, look, it's time to get back to work. You're right. Hurry up. Okay, hurry up. Excuse me. Hi. Hi. May I ask you a few questions? Sure. What's your name? My name is Fiorenza. Montserrat, do you prefer sunny days or rainy days? I prefer sunny days because I can go to the beach with my family. Hello, I'm Jorge Salas, and we want to help you to have this opportunity to learn English in our program, English is Fun. English is an essential language in a globalized world. For this reason, it's very important to have a good command of the language. No te pierdas nuestro programa English is Fun, que irá el día lunes y miércoles. Y te darás cuenta que aprender inglés es muy divertido. See you.
Empezamos ya con más de Multiversos, nuestro último bloque de esta jornada de día lunes, lunes de semana de 18 de septiembre. Queremos cambiar también de tema, pero volvemos a la investigación científica. Estamos con el doctor Leonel Pérez Bustamante, profesor de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, FAU-UDEC. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Vamos a dar a conocer un concepto que me imagino usted lo podrá ver porque hay un cantante, intérprete, compositor, podríamos hablar también de la música urbana, Bad Bunny, que hizo ver este concepto con lo que ocurría ahí en Puerto Rico en sus temas musicales de su último disco. Hablamos de la gentrificación, qué es lo que ocurre, al menos con el desplazamiento urbano, el impacto urbano y los desafíos para ciudades chilenas, considerando, por ejemplo, justamente lo que está ocurriendo en sectores como México, sectores como Estados Unidos, en el propio Estados Unidos como tal y otros lugares del mundo. Doctor, denos primero la base de qué es lo que es la gentrificación, desde cuánto se llega viendo, se llega observando también y analizando este movimiento social. Bueno, la gentrificación es básicamente un concepto que ayuda a entender procesos de movimientos de tejido social en los centros de la ciudad. Llega básicamente a América Latina a comienzos o mediados de los 90, para entender un proceso que se llamó, o los procesos que se llamaron de retorno al centro de la ciudad. Antiguamente, o antes de los 90, las ciudades crecían en expansión, todavía lo siguen haciendo, pero a partir o de mediados de los 90, las ciudades comienzan a volver a los centros urbanos, a los centros históricos, a los centros funcionales, y ahí se empieza a producir una serie de fenómenos de desplazamiento, de recambio del tejido social, de las personas que habitan esos lugares, y básicamente en el concepto de gentrificación encuentran una idea que define estos procesos que son diversos en varios países de Latinoamérica. En Chile, dentro de la misma ciudad chilena, también cambian. Claro. ¿Y por qué se debe este cambio? ¿A qué se debe? Es porque básicamente los centros de la ciudad se transforman en un objeto de deseo, como decía un famoso arquitecto ecuatoriano, Fernando Carrión, en donde se producen el retorno. Hay varios barrios que se toman atractivos, por ejemplo, por el caso de Santiago, Las Tarrias primero, Bellavista antes, luego el barrio Italia, claro, qué sé yo, se tornan atractivos y producen atracciones y movimientos de personas, llegan otros grupos sociales a habitar esos espacios. En el caso de Concepción, probablemente lo más parecido que pudiésemos encontrar el proceso que se vive en torno al barrio la Plaza Perú, el proceso que se ha llamado de estudiantización, que es un proceso casi podríamos decir que es sinónimo de gentrificación, no necesariamente, o procesos como se produjeron antes en el barrio Oriente, con los pubs, etc. Ayuda a explicar esos procesos. Claro, cómo las culturas van cambiando también dentro de los movimientos sociales, o sea, son nuevas personas que llegan a habitar ciertos espacios y que también tienen cierta cultura en común o comparten ciertos rasgos también, y que cuando va llegando uno, llega el otro, se va generando comunidad. Exactamente, y hay otros procesos también que se podrían enmarcarse dentro de la gentrificación. Por ejemplo, lo que pasó en Santiago a mediados de los 90 con el repoblamiento del centro, o en Concepción, post-terremoto, con la llegada de lo que se llamó quizás malamente o guetos verticales, ¿no? Que eran procesos de densificación o verticalización de la ciudad que traían consigo la llegada de nuevas personas, muchos de ellos estudiantes o viviendas para arriendo. Entonces, esos también podrían llegar a calificarse como procesos de gentrificación, porque hay en definitiva un proceso de recambio social, gente que se va del centro, que vende para que lleguen otros habitantes. Y así te podría comentar otras variantes, porque es un concepto que da para definir varios fenómenos. ¿Y esto tiene relación también con clases sociales? Sí, generalmente, bueno, el concepto de gentrificación es un concepto de origen anglófono, ¿no? Que nace en los años 60 para explicar el proceso de cambio de una clase social por una de mayor poder adquisitivo. Y llega a Latinoamérica un poco para explicar esos procesos junto con aquellos de desplazamiento. Por ende, en su base implica la llegada de nuevos grupos sociales de mayor poder adquisitivo. Eso es en su esencia. Claro.
dentro de lo que fue el nacimiento de este concepto. ¿Ha mutado este concepto o se ha mantenido? Ha mutado, igual? tiene muchas variantes. Hay centros históricos, como, qué sé yo, como Quito o el centro de Lima, donde se produce desplazamientos por exceso de masa turística, por ejemplo. Entonces, claro, las antiguas habitaciones o las antiguas viviendas se van transformando en bares, en restaurantes, para recibir esta masa de turistas. Lo mismo podríamos decir en Bellavista, en Santiago, por poner algún ejemplo. Y hay otros procesos en que se produce por la llegada de nuevos habitantes, como te decía en el caso de Estación Central, con las torres de vivienda en altura, que van atrayendo población migrante o viviendas para arriendo. O sea, esto se ha ido ampliando. Se ha ido ampliando, hay muchas variantes Depende de la realidad de la cultura local. Sí, correcto. Yo diría que hay tres ejes. Uno, cambio de tejido social por uno de mayor poder adquisitivo. También implica, en algunos casos, desplazamiento y en otros casos simplemente renovación de la estructura urbana. Nuevos edificios, nuevos bares, nuevos restaurantes. O sea, ahí también un poco para explicar el recambio que hay en ciertas zonas por otros grupos sociales. En algún momento, obviamente, con un tema de clases, pero llevado a la realidad de estos sectores también como que va cómo se es el movimiento social en ciertos sectores y cómo va modificándose también. PAPs, personas que llegan a vivir, estudiantes también, como acá en la región del Biobío, que cada vez son más también, hay que mencionarlo. Entonces, ¿cómo un grupo social o determinados también culturas similares llegan a habitar un territorio? A habitar o a resignificar un territorio. Por ejemplo, podríamos hablar otro caso en que el concepto podría aplicar el sector Ribera Norte. ¿Se acuerdan que a mediados o a comienzos de los 90 era un sector ferroviario, era un sector básicamente industrial o de antiguas industrias, y que se empieza poco a poco a transformar mediante el proyecto Ribera Norte y sus proyectos relacionados, y empieza a anclarse alguna población, la población Ribera Norte, luego la Aurora de Chile después del año 2010, en donde algunos habitantes se quedan, otros se van a Chihuayante, se van al final de Calle Engol. Entonces explica el proceso de recambio efectivamente de los grupos humanos que habitan estos lugares. Sabemos que la urbe está en crecimiento, las ciudades siempre están en crecimiento, ya sea horizontal o vertical, siempre está, al menos ahí, el movimiento de personas en aumento. Pero, considerando también la gente, si bien tiene la posibilidad de irse a la periferia, por lo general trata de preferir comodidad. Eso genera que el centro sea un lugar muy cotizado, eso genera que los lugares donde hay mayor infraestructura vial también, acceso al transporte público, bueno, entre todos otros detalles también. Y sabemos también que cuando se empieza a construir sectores perimetrales, van a pasar años para que esto pueda ya tener un flujo de transporte público, de vialidad, de conexión. Entonces esto también se da justamente por esto, porque la gente prefiere comodidad, prefiere ir a un lugar, quizás pagar más por un arriendo en un sector céntrico, quizás generar vínculo ahí en esa zona para evitar inconvenientes de lo que es alejarse de la periferia. Claro, es que los procesos de expansión de la ciudad hacia la periferia tardan mucho tiempo en consolidar una serie de equipamientos para darle estatuto de ciudad. Es decir, hay muchos sectores que todavía son grandes poblaciones, pero que no tienen los equipamientos necesarios. Y eso ha hecho que, como comentaba hace un ratito, muchos actores, los propios habitantes, los agentes productores de ciudad, las inmobiliarias, los colegios profesionales, centren su atención en los centros de la ciudad, valga la redundancia. Entonces, ¿por qué? Porque tienen buena conectividad, tienen buena locomoción y las distancias con los centros de trabajo se reducen. Entonces eso explica que los centros urbanos se transformen en este objeto de deseo, este centro de las áreas urbanas, y por lo tanto hay una apetencia por vivir cerca de los centros urbanos o en la primera periferia de los centros urbanos, como es el caso, qué sé yo, podría decirte del sector Ribera Norte. Claro, y acá en nuestro país, en Chile, en Santiago, en Concepción también, las realidades son distintas. Acá, por ejemplo, todavía podemos hablar de un centro de Concepción que es habitable,
que no es completamente centrado en el comercio, ni tampoco en una casa dormitorio, podríamos decir, que sea solo un lugar para dormir, sino que también hay parque, está por ejemplo en el sector ahí de la Plaza Cruz, también está muy cerca del centro, está el sector de la Plaza Condel también muy cerca del centro, sectores que son donde se hace vida cotidiana, se hace vida rutinaria también, acceso a colegio, o sea, el centro de Concepción todavía es un sector donde se puede habitar, donde se puede transitar, donde se puede vivir, no solo ir, encerrarte en tu departamento, dormir y salir al otro día a trabajar y así, sino que hay vida de ciudad. ¿Eso también impacta en algo en la gentrificación? Claro, explica en buena parte, porque el centro de Concepción, o Concepción incluso comuna, dentro de ser una capital de 11 ciudades o de 11 comunas que conforman el área metropolitana de Concepción, tiene ese poder de atracción porque en parte todavía conserva la escala humana y las distancias, aún viniendo de Tomé por el extremo norte o de Chato incluso, hasta viniendo de Lota, incluso de Colcura, todavía son viajes cotidianos que pueden permitir tener una movilidad cotidiana. Pero obviamente la gentrificación se da porque si uno se puede evitar esos viajes o hacerlos solamente por motivos estrictamente necesarios como el de trabajo, el poder vivir en los centros de las ciudades o muy cercano al centro es un motivo más que suficiente que ayuda en el caso de Concepción porque las distancias siguen siendo cortas, pero mientras más cortas sean, hace el trabajo siendo estudiante, trabajador, trabajadora, es mucho mejor todavía. La escala ayuda mucho para ganar en calidad de vida. ¿Y qué es lo que pasa también con, por ejemplo, el tema patrimonial? Nosotros acá en el centro penquista lo sabemos muy bien, sectores que antes eran muy icónicos para el patrimonio de infraestructura y hoy en día son sectores comerciales, incluso ahí dentro del mall que está ahí ubicado al costado de la Plaza de los Tribunales hay una pared que no tiene nada que ver con lo que está ahí, pero está ahí porque es algo patrimonial. ¿Qué es lo que ocurre también? Sí, oye, ese es un muy buen tema. Qué bueno que me invitas a dar una opinión sobre eso, porque quizá una de las consecuencias negativas de estos procesos asociados a la gentrificación, bueno, la primera o más estructural podría ser los desplazamientos. Gente que no tiene para pagar o quedarse en el lugar, porque se ve un poco forzada a desplazarse o a vender para que se pueda producir estos nuevos usos o estos nuevos grupos sociales. Y el otro gran problema que diría yo que es que hay ciertos procesos de pérdida de patrimonio. En algunos casos se logra rescatar algunos restos, como el que tú mencionabas, de una pared, de lo que estaba al lado del teatro, y en otros casos, los más virtuosos en Santiago, en Las Tarrias, qué sé yo, en Barrio Italia, se logra conservar la arquitectura o la impronta del sector, pero en otros casos hay muchos procesos de demolición y derribo y de pérdida de aquellas estructuras arquitectónicas que son valiosas porque son testimonios del desarrollo arquitectónico de la ciudad. Y eso diría yo que aquí en Concepción ha pasado, ha habido mucha pérdida de antiguas casas, principalmente proveniendo de lo que se llamó la arquitectura moderna de Concepción, que nace a partir de post-terremoto de 1940 o 1960. Claro, y ahí también los terremotos han tenido que forzosamente cambiar también ahí, y la gente se va y llega a otra y construye, o las mismas empresas construyen edificios, y por un tema del territorio también acá se ha ido modificando. Sí, es cierto eso, en el sentido de que los terremotos obligan, pero también es cierto de que en general diría yo que la sociedad chilena, incluso los penquistas, somos muy dados a valorar los procesos de recambio que de conservación. Yo años atrás me los trataba de explicar porque somos países jóvenes, los países latinoamericanos, tenemos recién 200 años de existencia como naciones, pero uno ve que hay países, no sé, como el Perú, Argentina, Uruguay, que son bien respetuosos de sus arquitecturas patrimoniales, y diría yo que nosotros tenemos una valoración mayor por los procesos de recambio que de conservación. Claro. Y ahí, bueno, eso a veces llega a pérdidas de las identidades o de la historia de las ciudades.
Y esta gentrificación, lo mencionábamos también, tiene una orientación también hacia lo que es, por ejemplo, el cambio de estos sectores, lo habíamos mencionado quizás algunos patrimoniales, pero también históricos, barrios históricos, que se van porque llega una inmobiliaria y le ofrece a toda la cuadra, oye, mira, queremos hacer un edificio aquí, le ofrecemos tanta plata por las casas y ha ocurrido acá en el centro, claro, para generar edificios. ¿Cómo también esto impacta en la comunidad? Bueno, yo diría que actualmente hay procesos incipientes de valoración de las estructuras patrimoniales, básicamente invocando la noción de patrimonio como una gran calidad de vida, porque los espacios producidos en el pasado, los edificios, las casas, o barrios completos como Bellavista, Tomé, qué sé yo, o Lota en particular, son espacios de gran calidad, casas amplias, espacios públicos amplios. Entonces, hay una invocación del concepto de patrimonio para defender esos espacios de calidad de vida. Y lo más interesante es que hay ciertos movimientos barriales de defensa de los patrimonios para buscar que permanezcan ciertas arquitecturas, ciertos edificios, ciertas fachadas, pero también cierta calidad de vida como espacios públicos. Y los movimientos patrimonialistas creo que hoy día están preocupados de proteger los centros de la ciudad. Y acá se da harto, por ejemplo, acá en Concepción todavía, en el centro penquista en particular, lo mencionamos a propósito de todo esto que estamos conversando, harta vivienda con harto metro cuadrado, con patio extenso, con una casa grande, casas muy lindas, hermosas, pero en pleno centro. Y eso también me imagino, también es valioso para la misma gente, por ejemplo, mismas personas ya de tercera edad, que llegan viviendo toda una vida ahí mismo y que llega un momento también en que a lo mejor la familia, los hijos, las hijas tienen su casa en otro lado, queda esa casa y va a venir otra familia también ahí a habitar esa casa, entra en un proceso de venta y así también, que son parte de los recambios generacionales que se están viviendo en diversos sectores también de la región del Biobío, no solo, bueno, y acá en Gran Concepción, no solo en el centro, sino que también en otros espacios. Claro, los recambios generacionales es algo positivo y algo inevitable. Entonces, creo que lo más importante es hacer estos recambios quizás con un respeto y con una continuidad en sentido histórico. Es decir, las ciudades o los tejidos urbanos de las ciudades tienen que conservar como dos grandes valores, la continuidad espacial y la continuidad temporal. Entonces, estas casonas, por ejemplo, las del barrio universitario o en otros términos, algunas que en su momento fueron más modestas, pero que hoy día son muy apetecibles, por ejemplo, la Villa San Pedro, en San Pedro Higuera, en Talcahuano, hoy día son espacios muy apetecibles, entonces hay que cuidar los valores del barrio, los valores arquitectónicos de las casas y pensar en estos desarrollos para acoger estas nuevas generaciones que llegan a vivir en estos barrios. Y esos son procesos también naturales, son procesos de recambio. El recambio es natural, lo que hay que estar preparado es para que los valores originales de los barrios permanezcan, ¿no? El sentido de los espacios públicos, la colectividad y también la modificación de las estructuras arquitectónicas, que puedan hacerse ampliaciones, remodelaciones, con un sentido de conjunto. Y eso se está dando también, estos procesos, me imagino, por lo que hemos estado conversando, lo que aparece también ahí en la nota, le invitamos a que vaya a revisar diarioconcepcion.cl, también se da por las generaciones, porque ahora se está viviendo también un cambio generacional, estamos en un momento en donde se está haciendo ya, ese proceso se está viendo, esa diferencia cultural también entre los nuevos jóvenes y las otras generaciones. ¿Esto se da producto de esto? ¿Hay otros factores también que se unan en este proceso? Claro, hoy día también pasa porque ya no solamente son los hijos o nietos de los habitantes de muchos barrios, como los que mencionaba hace un rato, los que quieran habitarse, sino que hoy día la opción de poder primero vivir cerca de los puestos de trabajo, cerca del centro, para evitar la movilidad cotidiana o lo máximo que se pueda, está siendo complementada por un deseo de conectar o de vivir en espacios que tengan una cierta historia, ¿no? Y ahí entra el concepto de antigüedad de los barrios, de vivir en Remodelación Paicaví, de vivir en el Golf, de vivir en la Villa San Pedro, de vivir en Eleuterio Ramírez, etcétera. Entonces, está siendo complementado con este deseo de vivir en la centralidad, con una necesidad de conectar con la historia de los espacios. Y creo que las nuevas generaciones, en tanto pueden,
lo ven como una opción de compra o de arriendo o de habitar estos espacios frente a una oferta nueva, por ejemplo. Claro, ahí las preferencias de los jóvenes también. Claro. Y que son los que van a empezar a habitar también los territorios con el poder adquisitivo, juventudes también que buscan ya generar o sea, que habitar un lugar donde puedan generar una familia, donde se puedan proyectar hacia un futuro también. Sí, y que buscan caminabilidad, poder llegar a su lugar de trabajo en bicicleta, tener un parque cerca donde, como el Parque Ecuador, por ejemplo, donde llevar a su hijo o donde los futuros hijos. Entonces ese tipo de atributos son los que tiene el centro y por eso es que lo hace, como decía hace un rato, objeto de atracción para las nuevas personas. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo, por estar aquí con nosotros, invitarle también ahí a la gente que vaya a revisar diarioconcepcion.cl para que pueda leer también esta nota que está disponible ahí en el portal. Lo estamos viendo ahora en pantalla acerca de estos procesos que ocurren también con los movimientos sociales de personas. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le dejamos la invitación también para poder conversar de otro tema así más adelante. Muchas gracias. Y a ustedes queremos también invitarles porque vamos a estar mañana a 14 horas nuevamente en vivo y en directo toda esta semana, ya desde el miércoles 17 en adelante con programación especial para que usted también esté conectado, conectada con nosotros en esta época 18era. Recuerde, 20 horas, una nueva edición de TV1 Noticias Central y además esté atento y atentas a nuestras multiplataformas. Síganos en @MediosUdec en TikTok y además en nuestras redes sociales. Que tenga una muy buena tarde y una muy buena semana también para quienes inician las vacaciones en este día lunes.